Buenos días, soy el padre Guillermo Striebeck de la Sociedad San Juan desde Montevideo, Uruguay. Comparto con ustedes la lectura del Evangelio del día y luego una breve reflexión. El Evangelio es del capítulo 8 del Evangelio de San Marcos, versículo 14 al 21. Dice así: los discípulos se habían olvidado de llevar pan y no tenían más que un pan en la barca. Jesús les hacía esta recomendación: estén atentos, cuídense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Ellos discutían entre sí porque no habían traído pan. Jesús se dio cuenta y les dijo: ¿a qué viene esa discusión porque no tienen pan? ¿Todavía no comprenden ni entienden? Ustedes tienen la mente enceguecida, tienen ojos y no ven, oídos y no oyen. ¿No recuerdan cuántas canastas llenas de sobras recogieron cuando repartí 5 panes entre 5.000 personas? Ellos le respondieron 12. Y cuando repartí 7 panes entre 4.000 personas, ¿cuántas canastas llenas de trozos recogieron? Ellos le respondieron 7. Entonces Jesús les dijo: ¿todavía no comprenden? El Evangelio de hoy es una invitación a la fe. Es como si Jesús les dijese a sus apóstoles: ¿no se dan cuenta de quién soy y de qué soy capaz de hacer? Podríamos, tomando otras palabras de Jesús, que están escritas también en el Evangelio, pensar que les está diciendo a los apóstoles, y por lo tanto también a nosotros: ¿por qué dudan? ¿Por qué no tienen fe? La fe es un don que Dios nos regala en el bautismo, y que luego Él mismo, por su acción en nuestras vidas, lo va acrecentando. Es el Espíritu Santo en nosotros quien va agigantando ese don, por supuesto también con nuestra colaboración. Y para describirla un poco más profundamente, a esta virtud, que es un don de Dios, podríamos decir que la fe es pensar desde Dios. Las personas siempre nos guiamos por un espíritu, un objetivo, un proyecto, más o menos consciente, un interés, una motivación. Vivir de la fe y por la fe es sentir, juzgar, ver la realidad, la vida, el mundo, las personas, mi vida, desde la palabra de Dios, desde la voz de Dios que nos habla en la conciencia a cada uno de nosotros. La fe es quien nos permite ver, descifrar la vida desde los criterios y la mirada de Dios. Podríamos decir que es como un sentido musical, un oído que nos permite escuchar a Dios. Hay personas que tienen este sentido muy desarrollado. Por ejemplo, podemos citar a la Madre Teresa de Calcuta, Santa Teresa de Calcuta, a quien en una oportunidad una hermana de su comunidad le dijo: Madre Teresa, nos están faltando vocaciones, trabajemos más, visitemos más casas, demos más charlas, conferencias, demos a conocer más lo que hacemos, todas acciones muy buenas y necesarias. Y la respuesta de la Madre Teresa ante este pedido fue: sí, creo que tenemos que orar más. Y fue así como les pidió a las hermanas que tuviesen con esta intención 1 hora todas las tardes de adoración a la Eucaristía. Sin dejar de lado aquello que había que hacer, pudo discernir Santa Teresa de Calcuta que lo principal era orar más. Ese es el sentido de la fe. La fe nos permite percibir la armonía divina, nos permite ver lo que no se ve. Decía un autor hablando de la fe que es lo que acontece en nosotros cuando comenzamos a creer. Esto es un hecho de iluminación personal, dice, a través de lo cual se da una certeza suprema. Es el regalo de Dios que irrumpe en un corazón
que adhiere a lo que Dios dice. Y la carta a los Hebreos dice, la fe es la sustancia, fundamento de las cosas que se esperan, la plena certeza de las realidades que no se ven. ¿Qué podemos hacer para tener más fe? En primer lugar, pedirla en oración como los apóstoles. Señor, auméntame la fe. Es la oración que en este día podemos hacer. En segundo lugar, aprender a ver las cosas desde Dios, los acontecimientos buenos e incluso los malos. Dice la carta a los Romanos en el capítulo 8, versículo 28, a los que aman a Dios, todo ocurre, sucede para su bien, como diciendo que nada escapa al amor de nuestro Padre Dios. Bueno, todo eso nos lo va enseñando poco a poco la fe. En tercer lugar, también nos puede permitir aumentar nuestra fe el aprender a ver la presencia de Dios en los demás. Me decía el otro día una médica que trabaja acá en Montevideo que ella veía la presencia de Jesús en cada persona que se acercaba a hacerle consultas. Esa es la virtud de la fe. Bueno, pidamos entonces en este día esta gracia al Señor. Señor, auméntame la fe. Que reconozca que verdaderamente cuando estoy contigo estoy ante alguien que es verdaderamente grande y que tu poder, podemos hacer ese pedido y al Señor, despliegue en mi corazón toda su fuerza. Te bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.